¿Qué tal? Buenas tardes, mis queridos amigos. Estamos nuevamente aquí en este programa con un tema que me parece demasiado importante y que creo que a ti también te va a sorprender lo que vamos a ver aquí. Te invito para que te acomodes y disfrutes de algunas palomitas porque va a ser muy interesante este tema. Bueno, el día de ayer fue el día 23 de junio y tuvimos un temblor de 7.5 en la escala de Richter. Es un temblor bastante fuerte. Sí, no me sé de Dios. Afortunadamente no hubo desastres, no hubo cuestiones que lamentar, pero no sé si recuerdas un poquito antes de la pandemia, gente que se burlaba y decía, febrero, sorpréndeme, ¿no? O marzo, a ver qué tienes para mí. Y poco a poco se fueron desarrollando cosas que la verdad ya la gente ha dejado de hacer ese tipo de cuestiones y ahora ponen así memes diciendo, ya párale, ahí mueren, que se acabe el 2020. No sé cuál sea tu perspectiva, pero la verdad es que estamos viviendo momentos y desastres apocalípticos de dimensiones bíblicas. Este temblor, los temblores del 2017, inundaciones, granizadas, erupciones de volcanes, apariciones de volcanes nuevos, etcétera. Han habido muchísimas cosas que la verdad dejan a uno con un temor y con una sorpresa cada día grande. Yo pienso que apenas esta pandemia apenas va empezando. Yo lo había comentado en unos programas anteriores. ¿Para qué otra bola de imbéciles, para otra bola de tarados que salen a la calle a hacer cualquier tipo de estupideces? Se van al gimnasio, se van a correr. Oye, no lo hacías en toda tu vida y ahora se te ocurre porque estás encerrado irte a correr, irte a comprar cada tercer día. Yo he visto, por ejemplo, aquí en el Estado de México, como en lugares como Chalco, Naucalpan, Ecatepec y muchos lugares, la gente no respeta. La gente se queja porque en Jalisco su gobernador les está poniendo multas o los está incluso llevando a la cárcel por 36 horas de arresto. Te puedo asegurar que si nosotros no nos disciplinamos y no nos concientizamos, esto no va a acabar en un mes. Esto va a acabar cuando menos hasta enero. Cuando menos. Si mal no me equivoco en el segundo programa, que pandemia de menos iba a ir hasta diciembre y creo que no estoy equivocado. Voy a ver si consigo un pedacito de eso para incluirla en este programa. Pero vamos a ver por qué tiene que ver en esta cuestión. Analiza, por ejemplo, el año 2020, es decir, 2020. 20, su significado más o menos en teoría significa la terminación de un periodo. Es un par, es la dualidad. Aquí hay dos 20, 20 y 20, es decir, como que se acaban dos periodos, el bueno y el malo. Como que estamos en una etapa de definición, en una etapa de que ya tienes que tomar camino hacia la derecha o camino hacia la izquierda. ¿A qué me refiero? El 20 y el 20, la suma de ambos es 40. Si te fijas, la pandemia recién había terminado la cuaresma. Esta cuaresma que para los que somos católicos significa un periodo de meditación, un periodo de ayuno, un periodo de sacrificio, si tú quieres, con la intención de cambiar y de mejorar como persona. Acaba de terminar la cuaresma y se nos viene encima la pandemia. ¿Y la pandemia qué característica tiene? Que nos pusieron en cuarentena, es decir, 40 días. Ahora, ¿en la Biblia tiene algo que ver esto? Es decir,
¿Por qué tendría que ver algo, no sé, no solamente físico, sino también espiritual? Vamos a checar esos datos que creo que son muy interesantes. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando en los tiempos de Noé, que Dios destruyó la tierra con agua, hizo que lloviera 40 días y 40 noches. Todo esto no sin antes advertirle a la humanidad que corrigiera su postura, es decir, en esos tiempos había bastante maldad, había una maldad semejante a la de hoy, y sin embargo se reían de Noé, se burlaban, no le hicieron caso. Él les advirtió y sin embargo, bueno, pues los únicos que hicieron caso fueron los animalitos y obviamente pues su familia, ¿no? ¿Qué similitud tiene con esta ocasión? A tanta gente le dijeron, guárdate en tu casa, quédate en casa, y mejor los animalitos del arca fueron y se subieron y se quedaron en casa. Y los animales parecemos nosotros, mucha gente no se quedó en casa, no se guardó, y estamos viviendo una pandemia de manera bíblica. Porque ha habido pandemias en el pasado, es cierto, pero han sido en Europa o en algún país o alguna región en particular. Esta es una pandemia que ha tocado todos los rincones del mundo, es decir, a todos les está tocando, unos antes, otros después, pero bien nos está tocando. También, por ejemplo, después de que Moisés mató al faraón, a uno de los egipcios, huyó a Madián, donde pasó 40 años. 40 años estuvo viviendo él con el faraón, y 40 años después de que él se revela, que ya descubre que es un hebreo, se va al desierto de Madián, donde pasa 40 años, cuidando ovejas, ahí se casa, etc. Moisés estuvo también en el monte Sinaí durante 40 días y 40 noches. Moisés intercedió a favor de Israel también durante 40 días y 40 noches. La ley especifica también, incluso hay un número de máximo de azotes, es decir, las personas que estaban castigadas eran un máximo de 40, no podían recibir más por un crimen. Su número fijado era de 40. Una parte que también me parece muy importante, por ejemplo, en la Biblia aparece el número 40 en las profecías de Ezequiel, en la parte concretamente donde habla de Jonás. Jonás, que es mandado a Nínive para decirles que estaban próximos a su destrucción, y bueno, pues que podía eso ser cambiado si se convertían, si cambiaban. Su rey de ese entonces, de esa época, le hace caso a Jonás y le dice al pueblo que hagan oración, que hagan sacrificios, etcétera, que hagan un ayuno y que se conviertan, y se salva la ciudad de Nínive. Pero fueron 40 días que tuvieron que estar haciendo este cambio, haciendo esta situación. En el Nuevo Testamento pues también hay esa situación. Por ejemplo, Jesús, siendo el Hijo de Dios, que no tenía que hacer absolutamente nada por su naturaleza divina, también se retira 40 días y 40 noches a hacer oración, a hacer ayuno. ¿Por qué? Porque sabía que venía este periodo de prueba de la crucifixión, no sin antes haber sido tocado por el demonio. El demonio, imagínate, si él, siendo el Hijo de Dios, fue tentado por el diablo, ¿qué nos podemos esperar nosotros? En 3 ocasiones el demonio se le aparece, que yo pienso que fueron más, pero bueno, por lo menos fueron 3, lo pone a prueba a Jesucristo. También después de que es crucificado el Señor Jesucristo, se les aparece 40 días a los discípulos para darles instrucciones antes de que llegue el Espíritu Santo. Es decir, este número 40 es muy importante. También, por ejemplo, cuando una mujer, en la época actual y en la época de aquel entonces, en la época del Antiguo Testamento, las mujeres no podían ir al templo hasta que pasaran 40 días. ¿Por qué? Porque las ponían en cuarentena, es decir, tenían que esperar la purificación del cuerpo para poder entrar a la iglesia. Es por eso que Jesucristo fue presentado a los 40 días. En la actualidad mucha gente celebra la presentación, que no es un sacramento, es un sacramental, a los 3 años, pero nada tiene que ver con
con lo que hizo Jesucristo. Jesucristo fue presentado a los 40 días y fue justamente porque su madre, en este caso la Virgen María, no podía presentarse al templo hasta que pasara la cuarentena. Yo me pregunto y te pregunto a ti también, ¿qué hiciste tú en la cuarentena? Algunas personas se dedicaron a estudiar, algunas personas tomaron cursos, algunas personas también se prepararon mentalmente, haciendo ejercicio, espiritualmente, haciendo oración, haciendo ayuno. Otras personas arreglaron su casa. ¿Has ocupado bien esta cuarentena? A mí me preocupa mucho esta situación porque yo creo que ya estamos en ese tiempo de definición. Como te decía, el número 20 significa el fin de un periodo y el otro número 20 es lo mismo, es decir, estamos en una fase en la que ya debemos de tomar decisión. ¿Habrás escuchado el dicho que dice, ves el temblor y no te hincas? Así pasa en la actualidad. Muchísimas personas ven los videos, el momento de que hay el temblor o que hay los sismos, la gente grita, chilla, algunas empiezan a hacer oración, pero no pasa de ahí. Se queda como una anécdota, se queda como que lo suben al Face y mencionan dónde estuvieron, qué pasó, pero realmente ya no tenemos ese temor de Dios. Particularmente creo yo que se vienen muchísimas cosas. ¿Y qué hice yo en esta cuaresma, en esta pandemia? Me he dedicado a la observación del cielo, a la observación de los fenómenos, y te voy a enumerar unos cuantos para que veas que tiene que ver con una cuestión más allá de lo físico, más allá de lo humano. Prepárate porque te vas a quedar sorprendido. Vemos recientemente, por ejemplo, no sé si acostumbras ver noticias, que se vienen toneladas, pero toneladas, más de 120 toneladas de polvo del Sahara que vienen hacia Sudamérica. Viajan a través de los continentes, a través del mar, y están llegando aquí a este continente. Por ejemplo, el domingo pasado hizo erupción el volcán Pacaya. Hubo un sismo en la India, hubo un sismo en Perú, hubo un sismo en Chile. Esto nada más el domingo, sin tomar en cuenta que apenas ayer martes México sufrió un sismo de 7.5. El sábado anterior, Indonesia, Islandia, Australia tuvieron también sismos entre 4.5 y 6.1. El jueves pasado, hace 8 días, hubo un sismo en México, fue de menor proporción, de 5.1, mucha gente no lo sintió. Hubo una erupción del Popo. El 21 de junio, es decir, la semana pasada, murieron más de 60 millones de abejas en Europa. Hubo el eclipse anular, que también solamente se vio en la parte de Europa. Eso, si tú te fijas en esa franja, es una zona de conflicto, entonces realmente es una parte donde pudiera haber incluso una guerra. Si nos vamos un poquito más atrás, un día antes, el día 20 de junio, hubo un sismo de 7.4 en Nueva Zelanda. El 14 de junio se vino la activación de un volcán submarino, es decir, un volcán nuevo. Están emergiendo volcanes. Entre el 14 de junio y el 15 de junio hubo tormentas fuertísimas en Canadá, hubo inundaciones, hubo un sismo también que causó mucho daño en Japón de 6.7. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta o no nos estamos enterados de esto porque no nos toca. Apenas la gente se espantó con este temblor como en México, pero ha habido más. La semana pasada, cerca de 15 días, hubo una granizada tremenda en México, que podías agarrar pelotas de ping pong, principalmente ahí en Bellas Artes, que se inundó, en Tlatelolco y demás. Hubo una granizada impresionante. El año pasado también aquí en México, aquí en Naucalpan, me tocó ver una granizada impresionante, que muchas losas fueron sepultadas, se cayeron del peso del hielo. Por ejemplo, en mi casa se inundó totalmente mi tubería y tuve que sacar a palas el hielo que se juntó. Afortunadamente no se venció en mi casa del peso que había, pero hay muchas casas que no aguantaron y se cayeron. Ha habido deslaves, ha habido muchas cosas que la verdad que está impresionante todo lo que está pasando. Hace muy poco hubo tornados en Estados Unidos y hubo unas inundaciones en China.
El río de sangre que pasó hace aproximadamente 2 semanas en Rusia también fue impresionante. También habrás notado en algunos videos, en algunos documentales, cómo el mar se traga una parte de tierra y inunda unas casas, se las traga prácticamente. Eso sucedió en Noruega. El sismo de 7.1 en Indonesia, el sismo en California, en Yellowstone, el sismo de 6.9 en Nueva Zelanda, el maremoto de Indonesia, la tormenta en El Salvador, el sismo de 6.1 en Puerto Rico, en Guatemala, etcétera. Bueno, es decir, estamos viviendo momentos que realmente es para que el número 40 significa cambio, significa transformación. Si no estás preparado, no sé qué pueda pasar, pero estamos viviendo momentos muy difíciles. Yo te invito para que tomes cualquiera de esos ejemplos, si vives en alguno de esos países o si vives en México, para que realmente pongas tus barbas a remojar, porque estamos viviendo momentos catastróficos, momentos bastante complicados. Yo de mi parte no me queda más que agradecerte el favor de tu atención, no sin antes pedirte que si te gustó este video lo compartas para que más personas también se enteren y le des like y le actives a la campanita para que te lleguen más videos. Acuérdate que se nos viene ya la temporada de huracanes, la temporada de tormentas, la temporada de lluvias y hay que estar muy preparados y pues espero que no pase nada malo. Nos vemos hasta la próxima. Entonces, ¿se va a acabar el mundo? No, de ninguna forma se va a acabar el mundo, algunas personas van a dejar de existir, se nos van a adelantar como está pasando en la pandemia, pero sí viene muy complicado. ¿Y los gobiernos? Pues los gobiernos van a permanecer. Ah, otra cosa, no soy profeta, ni en el aire las compongo, ni hago nada, así es de que es meramente algo que estoy estudiando y que estoy comunicándote. Nos vemos.